Hermanos, buenos días. Es una alegría estar aquí como siempre para compartir con ustedes la palabra. Una alegría y un terror, ¿no? Es una mezcla de alegría y terror, porque siempre es una responsabilidad. Primera de Reyes, capítulo 3. Voy a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 15. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3 al versículo 15. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos míos, esta es la palabra del Señor. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño y vino a Jerusalén. Y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz. E hizo también banquete a todos sus siervos. Puede tomar asiento. Le ruego que se una en oración conmigo esta mañana para que el Espíritu Santo nos ayude con esta palabra. Padre Rey, te necesitamos. Espíritu Santo, sin tu poder, sin tu sabiduría, sin tu ministerio, no hay transformación, Señor. Inclinamos nuestros corazones en el nombre de Jesús, pidiendo tu ayuda para hablar y a mis hermanos para oír. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. He titulado a mi sermón para hoy: Dame sabiduría, Señor. Dame sabiduría, Señor. Cuando coloque el título del sermón lo pones 2 veces. No lo estoy repitiendo, sino: dame sabiduría, Señor. Dame sabiduría, Señor.
La sabiduría es algo que todos necesitamos. El entendimiento que en situaciones difíciles nos permita tomar buenas decisiones. Son tiempos complejos, ¿verdad? Y son muchos los factores que presionan alrededor de nosotros. Y semana a semana nosotros estamos tomando decisiones. Decisiones con las que tenemos que lidiar más tarde, para bien o para mal. Decisiones que nos llevan o por un rumbo o por otro. Y en medio de muchas de esas circunstancias, a veces la impotencia de no saber qué hacer es una de nuestras frustraciones principales. Y uno a veces pensaría que una conversación con Dios lo solucionaría todo, ¿verdad? Si tan solo pudiera tener una conversación con Dios respecto a esta situación, yo sabría qué hacer específicamente. Si pudiera tener el consejo de Dios, la sabiduría de Dios a mi alcance, para saber qué hacer, para saber si es tiempo de cortar o de enmendar, si es tiempo de esparcir piedras o de recoger piedras, si es tiempo de sembrar o de cosechar. Y en el transcurso de nuestra vida, una y otra vez, somos llevados a este punto en estrecho como cristianos, en el que levantamos nuestros ojos y decimos, dame sabiduría, Señor, dame sabiduría. En el contexto de nuestro pasaje, en el capítulo 3, desde el versículo 6 al 7, Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad y en justicia. En el contexto inmediato de nuestro pasaje, David acaba de morir. Capítulo 1, versículos 37 al 40, usted puede ver cuando David proclama rey a Salomón antes de su partida. David proclama rey a Salomón. Hay una conspiración alrededor de esto. Pero David toma una decisión guiado por Dios de que Salomón será el sucesor de él. Y la celebración de esta sucesión, usted puede verla en el capítulo 2, versículo 2 al 4. El pueblo se alegró porque un sucesor del rey, lo que significaba era la continuación del pacto. No es poner un rey por poner un rey. Lo que se celebra en la sucesión de David, en alguien que Dios haya escogido, es que el pacto va a continuar. Y si el pacto continúa, Dios continúa con las promesas que prometió para ese pacto. Pero David muere. Ya David no está para guiar a Salomón. Y hay unas últimas palabras que David le da a Salomón antes de su partida en el capítulo 2. Un pequeño discurso se resume ahí, diciéndole a Salomón que debe caminar delante del Señor, pero advirtiéndole a Salomón que también hay enemigos alrededor de él. Por lo que Salomón llega al trono y la situación no es tan sencilla, porque la apariencia de las cosas no siempre es la realidad de las cosas. La apariencia de las cosas no siempre es la realidad de las cosas. Y estando en el trono, la apariencia de las cosas no es siempre la realidad de las cosas y se requiere una sabiduría peculiar para tomar decisiones. Y no ha pasado el capítulo 3 hasta donde Dios lo visita y Salomón ya tiene que ordenar 3 ejecuciones. 3 ejecuciones. ¿Se imagina la responsabilidad que eso significa? Todavía Dios no lo ha visitado en el capítulo 3 y ya hay 3 ejecuciones, pero las 3 ejecuciones, ninguna era una decisión obvia que había que hacer. Todas estas situaciones venían en apariencias de cosas que no correspondían a la realidad de las cosas y que requerían un discernimiento más allá de lo aparente. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 20, su madre sube al trono y le da un consejo a Salomón. Imagínate tener que discernir y rechazar el consejo de una madre porque disciernes que la petición de ella lo que llevará será a la destrucción del trono. Betsabé, con muy buena intención de asociarse con los otros que están debajo de Salomón,
sube al trono y le da un consejo, hijo mío. Y él le dice, madre, lo que tú quieras, yo te lo daré, no te preocupes. Cuando ella le da la petición, le dice, ¿y por qué no pides también el trono para este hombre? Y lo que hace Salomón acto seguido es ordenar una ejecución. Es decir, ella pide un favor para este hombre, pero Salomón ordena una ejecución. Porque la realidad de las cosas no siempre obedece a la apariencia de las cosas. La petición venía en una apariencia de favor, pero Salomón entiende que no es ninguna apariencia de favor y gracia lo que hay que ejecutar, sino es una pena de muerte. En el segundo caso hay otro enemigo de David, ahí mismo, en el capítulo 2, antes del 3, que se agarra de los cuernos del altar cuando escucha que Salomón está en el trono. Él se agarra de los cuernos del altar. Joab, imagínese a alguien en el templo pidiendo misericordia, agarrado de los cuernos del altar. Eso es una imagen piadosa de contrición. O sea, cuando alguien realmente va al templo y se agarra de los cuernos del altar, se está aferrando a las misericordias de Dios. Pero la imagen de la apariencia de las cosas no corresponde a la realidad de las cosas. Y Salomón necesita una sabiduría para leer las cosas más allá de la apariencia de las cosas. ¿Y qué sucede? Salomón dice, no, ejecútenlo. Estos hombres no tenían intenciones piadosas con Salomón, aunque mostraban una apariencia diferente. Y la tercera ejecución es similar. Salomón le ofrece misericordia a un hombre y le hace prometer que no hará tal cosa. Pero el hombre, un tiempito después, hace lo que Salomón le dijo que no hiciera y le da una excusa, pero la apariencia de las cosas no siempre corresponde a la realidad de las cosas. Exactamente, era una figura como de casa por cárcel. Y Salomón lo ejecuta. Y en este contexto es que Salomón dice, cuando Dios le aparece, dice, Señor, soy joven. Soy joven para una tarea semejante. La magnitud de semejante posición. El destino del pueblo está en manos del rey. Por eso se celebra la sucesión. Y está en manos del rey para bien o para mal. Éxito y prosperidad o fracaso y miseria. El pacto y las promesas de Dios dependen de la obediencia del rey en cierto modo. Si el rey camina con Dios, Dios permanecerá fiel a lo que ha prometido. Y en esa presión es que Salomón, cuando es visitado por Dios, dice, Señor, yo soy un hombre joven. Lo que tenemos en nuestro pasaje en específico, más allá del contexto, es la visitación de Jehová, la petición de Salomón y la respuesta abundante de Dios. Salomón es joven y la tarea es difícil, pero Dios es fiel. Dice el pasaje en el versículo 4 que el rey estaba ofreciendo sacrificios en Gabaón, y en el versículo 5 se le aparece Jehová y le dice las siguientes palabras: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón le dice, Señor, tú hiciste misericordia con mi padre. Me has dado la gracia de continuar el ministerio de mi padre. Tú me has puesto por siervo en lugar de mi padre, pero yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Pero estas apariciones de Dios en el Antiguo Testamento en ocasiones son llamadas teofanías. Y aunque en el texto que tenemos hoy no hay ningún detalle visual, a veces estas teofanías, el significado de ellas viene en los detalles visuales. A veces el significado de ellas viene explícitamente en los diálogos, como es este caso. La comunicación, el contenido verbal entre Dios y Salomón. Como en muchos casos, la función principal de estas teofanías es subrayar los compromisos del pacto. Una de las maneras que Dios usaba para subrayar estos compromisos durante el periodo del reino era usar a los profetas, ya sea con visiones, sueños o con vaticinios, o también a veces visitar personalmente a los reyes, como es el caso aquí. Pero Dios estuvo acompañando a Salomón, apareciéndole en diferentes ocasiones. Tenemos el registro en las Escrituras
de que Dios estuvo con Salomón, de que en diferentes ocasiones lo visitó, por ejemplo, en Primera de Reyes, en el capítulo 9, en el versículo 1 y 2, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón y le dijo, y empieza Dios a conversar con Salomón. Dios ha venido al encuentro del rey Salomón en diferentes ocasiones, porque la tarea es difícil, pero Dios es fiel. Y incluso en Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 9 al 13, hay otra aparición. Incluso en momentos difíciles para Salomón, en su Biblia ese pasaje debería estar titulado como la apostasía de Salomón o dificultades de Salomón. El versículo 9 del capítulo 11 dice, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo nuevamente Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, no has guardado mi pacto, mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo, etcétera, etcétera. El punto aquí es que Dios tiene la disposición de acompañar a Salomón en este ministerio difícil, porque aunque la tarea es difícil, Dios es fiel. Y Salomón empezará a encontrarse en circunstancias en las que el único clamor posible será, dame sabiduría, Señor, dame sabiduría. Por las visitaciones de Jehová vemos que hay un rey encima de Salomón cuidando del pacto. Salomón es el rey visible, pero Dios es el rey sobre Salomón que está apareciendo y visitando para cuidar el pacto. Y en esta aparición Dios le dice, pídeme lo que quieras que yo te dé. Hermanos, esa es una aparición con la que quizás todos nosotros hemos fantaseado. Que Dios aparezca delante de ti de una vez por todas, sin lugar a dudas, ya sea en una nube, en un sueño o personalmente transfigurado y te diga, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y esa petición, pídeme lo que quieras que yo te dé, solo puede venir de alguien que puede hacer cualquier cosa a la que se le pida. Esa petición la usaban mucho los reyes para cuando venían delante de ellos. Recuerda cuando la reina Esther va delante del rey Asuero y él les tiende el trono en señal de misericordia y le dice, pídeme lo que quieras, que hasta la mitad de mi reino te daré. Ese esplendor y esa generosidad es realmente una declaración de poder. Porque si yo te digo, pídeme lo que quieras, que yo te daré, con 2,000 pesos en el bolsillo, o sea, es poco mi poder de alcance, no sería tan significativo, pero es una expresión real. Es decir, el rey de Salomón aparece al rey Salomón para decirle, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. De hecho, en Marcos capítulo 6, versículo 23, tenemos esta expresión nuevamente, que la lanza el rey Herodes cuando la hija de su mujer aparece danzando delante de él y él le dice, pídeme lo que quieras que yo te daré. Que luego se vio conjeturado por su propia expresión cuando la hija lo que pidió fue, tráeme la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Eso fue, pero ya él se había comprometido con su palabra. Traigo estas citas solo para afirmar la idea de que es una expresión real. Pídeme lo que quieras que yo te lo daré. Y muchas son las necesidades de Salomón, mis hermanos. Y Dios puede suplir todas ellas. La generosidad de Dios aparece sobre él con este esplendor, con esta fidelidad de revelarse a Salomón, de conversar con él, de poder suplir lo que necesita, pues Dios tiene poder infinito. El Dios que hizo el universo con el poder de sus palabras. Y uno se imagina cuando hay una petición así,
Pídeme lo que quieras que yo te daré. La corte celestial queda en silencio. Todos quedamos suspendidos para saber qué es lo que Salomón va a pedir. ¿Qué es lo que Salomón pediría si eso pasara en esta mañana? Que Dios apareciera sobre alguno de ustedes, todos nos quedaríamos callados para saber qué va a pedir la hermana o qué va a pedir el hermano. Pero Salomón, la respuesta de Salomón es contraintuitiva. Y Salomón dice, dame sabiduría, Señor. Dame sabiduría. Y uno casi que rechina los dientes por el desperdicio. Uno dice, ¿cómo pudo? Uno rechina los dientes como diciendo, Salomón, no jugaste vivo, Salomón. O sea, Dios aparece diciendo, pídeme lo que quieras que yo te dé y vas a pedir sabiduría. No podías comprar un par de libros con ese dinero en el Antiguo Oriente, ¿verdad? Para tener un poco más de conocimiento y sabiduría, pero no. Salomón pide sabiduría. ¿Pero qué es lo que pide Salomón? En su petición, Salomón revela su corazón, porque nuestras peticiones revelan nuestros corazones. El libro de Santiago dice, piden y no reciben, porque lo que en sus peticiones sale es para gastar en vuestros propios deleites. Pero la petición de Salomón revela su corazón. Y lo que Salomón pide en el texto es, da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar. Un corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Realmente en el texto dice, dame un corazón que oiga. Un corazón que puede juzgar más allá de las apariencias, que puede establecer un justo juicio. Un corazón que puede prestar atención. Esa misma palabra se usa en 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y aquí está la palabra, y prestar atención que la grosura de los carneros. Para actuar en obediencia a Dios, Salomón quería ser capaz de discernir entre lo bueno y lo malo. Semejante discernimiento requiere de un corazón y una mente capaz de hacer juicios analíticos. Cuando Salomón dice estas cosas, él está revelando su corazón. Yo quiero juzgar con rectitud. Quiero entender las cosas que pasan. Yo quiero hacer lo que está bien. Quiero juzgar lo que está mal. Y cuando Salomón dice estas cosas, él reconoce que las personas a las que él está gobernando son el pueblo de Dios. En el versículo 8, él dice, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste. Salomón quiere ser un rey para el pueblo, que no lastime al pueblo, sino que pueda juzgarlos rectamente. Ahora, lo que Dios entendió de la petición de Salomón nos ayuda a saber lo que Salomón pidió. Nosotros tenemos en el versículo 11 lo que Dios entendió de su petición. Él dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios, porque has demandado esto. Versículo 12, perdone, aquí lo he hecho conforme a tus palabras y te he dado un corazón sabio y entendido. Un corazón sabio y entendido. Un corazón sabio y sensible. Dios le otorga a Salomón la petición de su corazón. Dame sabiduría para juzgar. Sabiduría para tomar decisiones. Sabiduría para escuchar a otros. Sabiduría para que la apariencia de las cosas no me lleve a juzgar
falsamente, sabiduría para entender, sabiduría para caminar. Lo que Salomón pide es una cosa que solo Dios podía darle. En un oficio de liderazgo semejante, se imagina todas las adulaciones a las que un rey está expuesto. Oh rey, majestad, tú, el benefactor de tu pueblo. ¿Cuánto juicio mordaz? ¿Cuántas tramas detrás de todos los halagos que podrían rodear a Salomón? ¿Cuánta injusticia rodea a Salomón? ¿Cuántos hombres malos están en su propio ejército y en su propio palacio? ¿Cuántos pobres están siendo abusados? Pero Salomón pide sabiduría para juzgar con justo juicio. Hermanos, cuando Salomón pide esto, Salomón está pidiendo la capacidad y la transparencia para huir de la soberbia. Salomón está reconociendo que necesita una dosis de sabiduría que no está en él. Y que necesita una transparencia para huir de su propia soberbia en el entendimiento personal de las cosas y juzgar las cosas de acuerdo a como Dios quiere que sean juzgadas. Salomón se abandona como un hombre torpe en manos de Dios diciendo: enséñame a juzgar con justo juicio. A lo que Dios le da una respuesta abundante. Dios le dice: porque no pediste muchos días, largura de días, no pediste riquezas, ni la vida de tus enemigos. Estas son las tres cosas que un rey podía pedir: largura de días para permanecer en el trono, riquezas para invertir en la nación o en los tratados, y la vida de nuestros enemigos para que no molesten en el reino. Estas son las cosas que llevaron a la condenación a reyes que precedieron a Salomón, reyes malvados de todos los tiempos. Por ejemplo, Nabucodonosor. En el capítulo 4, versículo 30, a pesar de la advertencia de Jehová, un día se despierta y ve su palacio y dice: oh, qué reino tan maravilloso yo he construido, y acto seguido el juicio de Dios vino sobre él. El envanecimiento de las cosas entorpece a los hombres. El temor de los enemigos, el temor de que el reino no sea asaltado, por ejemplo, llevó a Faraón a ejecutar a los bebés varones. Por si algún día, ¿verdad?, un bebé de esos varones pudiera crecer y volverse en la paranoia de los enemigos que aún eran bebés, llevó a Faraón a ejecutar a los niños, lo mismo que a Herodes en los tiempos del Señor Jesucristo. Y Dios le dice: por cuanto has pedido un corazón sabio y entendido, y no pediste estas cosas, yo te daré las cosas que no pediste, por no pedirlas. Y uno podría pensar: esto es un truco para orar. Esto es un truco para orar, ¿verdad? Si no pido las cosas que quiero, sino que pido las cosas que Dios quiere que pida, entonces Dios me concederá las que pida y las cosas que quiero aunque yo no las pida. Eso parece un trabalengua, pero yo sé que ustedes entendieron. Pero el asunto aquí no es un truco para orar. Aquí es la lectura del corazón. Lo que Dios está leyendo en el corazón de Salomón. Y Dios le dice: yo te daré las cosas que no pediste. Te daré riquezas y gloria. Yo te daré largura de días. Mientras Salomón camine con Dios, Dios estará con él. Dios está ahí para sostener al rey, para sostener su pacto, para cumplir las promesas que él le hizo a David. Dios le dice a él al final del capítulo 3, le dice que andará con él como anduvo con David su padre. Y nosotros vimos la manera en que Dios respaldó a David a pesar de los pesares. Dios estuvo con él. La garantía de un compañerismo fiel, una misericordia fiel es lo que Dios le ofrece. Y Salomón debe caminar como rey delante de Dios, ¿verdad?, en obediencia. Hermanos, pero ¿por qué está este pasaje aquí? ¿Para qué se encuentra este pasaje aquí? Esto fue lo más difícil de descubrir.
pero es realmente lo que le da sentido al pasaje. Este texto es solo el preludio de lo que Dios quiere que sepamos. El pasaje está aquí para que sepamos que Dios provee un rey sabio para guiar a su pueblo. Y eso se confirma en la sección siguiente. Porque la apariencia de las cosas no siempre es la realidad de las cosas. Y vienen dos mujeres de dudosa profesión en aquel entonces delante de Salomón con un solo bebé. Una reclama que es la madre del niño y la otra dice, no, ese es mío. Y la otra dice, no, Salomón, el de ella se murió. Y entonces lo que hizo fue que mientras dormíamos me dio a mí el bebé muerto y ella cogió el bebé vivo para ella. Y ahora dice que el mío es el muerto. ¿Se imagina en una circunstancia semejante? La única evidencia que hay en nuestros días, bueno, una prueba de ADN podría resolverlo, ¿verdad? Para saber de qué linaje es el niño. Pero en aquellos días, ¿qué puede hacer Salomón? Y Salomón toma la espada de la sabiduría para cortar ese caso. Yo sé que la lectura de estas cosas lo familiariza a uno con la gloria, tanto con la gloria del pasaje que ya uno no se sorprende de esas cosas. Pero la sabiduría, después del encuentro, no. Después de que Dios lo visita y le dice, está bien, yo te daré esas cosas, que ningún hombre que te precedió ni que te suceda será tan sabio como tú para juzgar rectamente. La sabiduría en este pasaje es una cosa increíble. Salomón toma la espada y dice, bueno, partan al niño por la mitad. Dios mío, qué sentencia, ¿verdad? Y la madre del niño, la que no es madre del niño, a la que se le murió su hijo, dice, bueno, que lo partan por la mitad, ni para ella ni para mí. Porque el que está herido suele hablar así. El que ha sido lastimado le duele la felicidad de otros. Y Salomón y la otra mujer dice, no lo maten. Aunque no sea para mí, denle el niño a ella. Y Salomón dijo, esta es la madre. Denle el bebé. Increíble, increíble lo que hay en el pasaje. Sin embargo, el final del pasaje es lo que Dios quiere que sepamos. Aquí está. Y todo Israel, versículo 28. Y todo Israel oyó aquel juicio. Todo Israel oyó lo que había pasado en ese salón. Se corrió la voz de aquel juicio magistral. Se corrió la voz del juicio que había dado el rey. Y temieron al rey. Porque vieron que había en él. Que había sabiduría de Dios para juzgar. Escúchame. Esa es la conclusión del pasaje. Dios le da la sabiduría. Dios provee un rey sabio para el pueblo. Y el pueblo reconoce esta sabiduría y temieron a él. ¿Se imagina lo que es tener la capacidad de hablar con un hombre que sabe que la apariencia de las cosas no siempre corresponde a la realidad de las cosas? Que tiene una pregunta para hacerte que va a desnudar la intención de las cosas. Un hombre que si sabe que eres digno de muerte te mandará a ejecutar sin temor. Y que si eres digno de vida te absolverá de la muerte. El temor de Salomón se esparció por todo el territorio. La sabiduría de Dios estaba sobre él. El caso se esparció por todo el territorio. Y se nos dice en los pasajes siguientes. De todas partes hay sabiduría puesta en este texto. La gloria de Salomón, los pactos de Salomón. Usted puede avanzar luego la historia de Salomón. Y incluso la gloria se extendió tanto que los gentiles de otras naciones ya supieron, mira, en Israel hay un hombre del que se dicen unas cosas increíbles. Y en el capítulo 10 tenemos a la reina de Saba visitando a Salomón. La descripción que ella hace de él es una cosa majestuosa. Oyendo la reina de Saba, sea paciente, ya estoy terminando, no se preocupe. Oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová
vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias, oro en gran abundancia, piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón y le expuso todo lo que en su corazón tenía, y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Saba vio la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado, los vestidos, en maestresala, los holocaustos que ofrecía a Jehová, quedó asombrada y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido. Y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Y aquí está la conclusión de ella, que es lo que se concluye en el pasaje anterior. Bienaventurados tus hombres, dichosos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Y bendice la reina de Saba a Jehová por la sabiduría de Salomón. El punto es que el privilegio de ser gobernado por un rey semejante era una cosa con muchos matices. Por un lado temible, pero por otro lado esperanzador. La posibilidad de ir a un rey que sabe escuchar y que sabe juzgar contiene ambos matices. Que sabe descifrar, que sabe pensar. Hermanos míos, inesperadamente, ¿verdad? La tragedia de Salomón se nos narra en el capítulo 11. Dios tiene misericordia de él al final. El rey sabio tropieza, cae. Y lo que se dice en el pasaje, en el capítulo 11, no es tan grato sobre Salomón. Nosotros tenemos un pasaje que puede ayudarnos a pensar sobre esto. Sobre el privilegio de ser gobernados por un rey sabio. En Mateo capítulo 12, versículo 42. Mateo capítulo 12, versículo 42. Voy a leer desde el 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, aquí estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Y la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. El Señor Jesucristo es un rey más sabio que Salomón. Si la gloria de Salomón que hemos visto hace a los hombres temer, venir de los confines de la tierra, el Señor Jesucristo dice que Él es un rey más sabio y más grande que Salomón. Y es un rey que Dios ha provisto y en el que haces bien en confiar hoy. Este Señor Jesucristo no es solo un rey sabio, es decir, Salomón es un hombre común dotado de sabiduría divina. Bueno, el Señor Jesucristo no es un hombre común dotado de más sabiduría que Salomón. Él es la sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1:18, verso 24, 30. Él es llamado la sabiduría de Dios.
Si los hombres que están sirviendo a Salomón son privilegiados de escuchar a Salomón, ¿qué se deja para aquellos que vienen a un rey que no solo es un rey sabio, sino que es la sabiduría que sostenía a Salomón? Al Señor Jesucristo se le hizo una petición semejante en el Salmo capítulo 2, versículo 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Pero ¿qué escogió él? ¿Qué escogió él en el momento decisivo? La voluntad de Dios. Para algunos él era solo un pobre e insensato entre los hombres. Un hombre sin poder político. Pero en el momento decisivo él escogió lo mejor. La voluntad de Dios. Y escoger la voluntad de Dios era obedecer la sabiduría de Dios, que es locura para los hombres. Ir a la cruz por nosotros, morir y luego resucitar. Hermanos míos, este rey es digno de ser temido y obedecido. Escúchame. Este es el punto. Escúchame. ¿Cuál es tu condenación? ¿Cuál es tu condenación? Esta es la condenación de los hombres. La condenación de los hombres es que teniendo acceso al rey más sabio de la tierra, se hacen sabios ellos mismos. Esa es la condenación de los hombres. No que no haya esperanza para ellos, no. La condenación de los hombres es que teniendo el privilegio de acceder a la corte, es más, déjame conducirte esta mañana, no ante la corte de un rey sabio, sino ante la corte de la sabiduría misma. La condenación de los hombres es que teniendo acceso a la corte de Dios en el nombre del Señor Jesucristo, prefieren guiar sus vidas con su propia sabiduría. En vez de decir, dame sabiduría, Señor, dame sabiduría. A este Señor Jesucristo, Dios también le dio lo que no pidió, sino que por cuanto se humilló, luego se le dio un nombre que es sobre todo nombre y una corona sobre toda corona, delante de la cual toda rodilla se doblará. Y esta es la pregunta para finalizar. Si esta noche, después de servicio, vas a tu casa, te acuestas y te apareciera Dios en un sueño y te preguntara, sin duda alguna que tú sepas que Dios te está hablando y te dijera, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Yo no voy a juzgar lo que usted respondería a esa petición, porque una madre podría pedir la salvación de su hijo y estaría justificada su petición. Una mujer podría pedir, dame un hijo o me muero, como Raquel. Otros más osados pedirían la muerte de sus enemigos. Pero si Dios apareciera esta noche y te preguntara, pídeme lo que quieras, algunos levantarían a un familiar de entre los muertos para volverlo a ver. Cada uno sabe qué responderías. Otros pedirían $2 millones para resolver compromisos. Pero si Dios te preguntara esta noche, podría responder, dame sabiduría, Señor. Dame sabiduría. Hermanos míos, yo sé, vamos a ser francos esta mañana. La mayoría de los problemas que usted tiene es porque tomó una decisión que no era en sabiduría. Algunos de los problemas que usted tiene es que se precipitó con una decisión y ahora está lidiando con las consecuencias. O se hizo sabio en su propia opinión conociendo el consejo de Dios.
Eso puedo decírmelo a mí mismo también. Pero este Jesús que es más sabio que Salomón, te guía a pesar de ello, ¿sabes? Este es tan misericordioso que a pesar de que no siempre eliges sabiduría de Dios, en su misericordia Él usa su sabiduría para usar el hecho de que tú no usaste sabiduría para enseñarte sabiduría. Él usa a veces esas decisiones en las que no te apoyaste en la sabiduría de Dios. Y usa su sabiduría para que aprendas sabiduría. Este no es un sermón para condenar las malas decisiones, puesto que el rey en la corte ha ofrecido perdón para ti. No hay nada que Dios tenga contra ti si tú estás en Cristo. Tus pecados te son perdonados. Sin embargo, Él sí quiere que tú busques la sabiduría. Una cosa no lucha con la otra. Y si nosotros hiciéramos caso a lo que las Escrituras nos dicen sobre la sabiduría, podríamos tomar mejores decisiones. Porque la apariencia de las cosas no siempre corresponde a la realidad de las cosas. ¿Qué necesito? Sabiduría. Sabiduría. Este Salomón escribió algunos consejos. Este es el hombre que Dios levantó en sabiduría y que luego tropezó de maneras terribles. Dejó unos consejos que serán mis aplicaciones esta mañana para ti. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Esta no es mi opinión. Mi opinión no es relevante esta mañana por dos razones. Porque ni tengo la sabiduría de Salomón, ni mucho menos la de Cristo. Yo la necesito. Pero esta es la opinión de Él sobre lo que tú deberías perseguir. Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría. Pastor, ¿y qué es eso de la sabiduría? ¿Y cómo es que yo puedo andar en sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Cómo puedo andar en sabiduría, pastor? Es simple. Haz todo lo que quieras, pero no peques. Haz todo lo que quieras, solo no peques. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Capítulo 2, versículos 1 al 7. Hijo mío, ay, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y si a la prudencia dieres tu voz. Si como a la plata la buscares, si la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Él es escudo a los que caminan rectamente. Capítulo 3, versículo 7. Hijo mío, no seas sabio en tu propia opinión, hijo mío. Teme a Jehová y apártate del mal. Eso es sabiduría. Si hay una situación de peligro que sugiere una tentación o un pecado contra Jehová, no vayas a la situación para luego pedir sabiduría para salir de la situación, sino que, hijo mío, si vieres el peligro, apártate de él. Eso es sabiduría. Capítulo 3, versículo 13 al 18. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y su fruto más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra.
Sus caminos son caminos deleitosos y sus veredas, veredas de paz. Ella es el árbol de vida, los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Capítulo 4, versículos 1 al 9. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcan cordura. Yo doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba. Esto es lo que se supone que David le enseñaba a él. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás, adquiere sabiduría. Adquiere inteligencia y no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará sabiduría. Ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará para cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura, te entregará sabiduría. Hijo mío, adquiere sabiduría. Hermanos míos, el Rey te ha dado a su espíritu para que tú puedas orar. Sabiduría. Dame, Señor, sabiduría. Si alguien tiene un caso tan terrible que ningún juez en la tierra aceptaría, tráelo ante el Señor Jesucristo. Él tiene corazón para oír. Padre, gracias por tus palabras. Inclina nuestros corazones a tu dirección. Nuestra tranquilidad es que este pueblo está en tus manos. Que tu sabiduría nos guíe, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.